Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Exclusive Muebles. Esta semana os enseñaremos la renovación de este salón comedor. Os vamos a enseñar cómo le damos un cambio a la mesa de comedor, cómo le damos también un cambio a esta espectacular vitrina de 2 cuerpos y también a los muebles más pequeños como es la mesa de centro, mesa de sofá y el mueble de la tele. ¿Queréis ver qué hicimos? Quedaros hasta el final, que este cambio os va a sorprender. Quiero empezar este vídeo pidiéndoos perdón por adelantado porque seguramente el audio no vaya a ser el mejor. Estoy grabando fuera del taller y las condiciones no son las idóneas, pero aún así intentaré que se escuche lo mejor posible. De todas formas, como habitualmente, si tenéis alguna duda, algo que no os haya quedado claro, nos podéis preguntar luego en los comentarios y os contestamos. Vamos a empezar. Lo primero que os queremos enseñar es el cambio que le dimos a la mesa de centro o mesa del sofá. Es esta bonita mesa, es de madera maciza, como veis tiene este hueco aquí en medio que es un cristal, llevará un cristal que deja ver todo lo que va en el interior. Nuestros clientes tienen muy claro el tipo de acabado que quieren para sus muebles, con lo cual solo tuvimos que ponernos manos a la obra. Empezando por la mesa, sabemos que la tapa de la mesa queremos dejarla en madera natural, con lo cual tenemos que eliminar todo el barniz antiguo. Para hacerlo, vamos a utilizar por un lado decapante para las zonas más difíciles, para las zonas que tienen estos pequeños recovecos, mientras que para todo lo demás vamos a utilizar la lijadora eléctrica. Al tratarse de una mesa de madera maciza, nos permite la libertad de utilizar la lijadora sin miedo a que se pueda dañar la chapa. Aplicamos el decapante con una brocha. Es importante que se aplique una capa generosa sobre toda la superficie y vamos a dejar actuar el tiempo que indique el fabricante. En este caso está en torno a 10-15 minutos. Pasado ese tiempo, con la ayuda de una espátula o de una rasqueta, vamos a levantar todo el producto, tanto el decapante como las diferentes capas de barniz. Eliminamos las capas superficiales de barniz con el decapante y las que quedan terminamos de eliminarlas utilizando la lijadora eléctrica. Como ya os comenté, esto es posible porque la mesa es de madera maciza. Si fuera una mesa de chapa o de cualquier otro material, lo ideal sería levantar lo máximo posible utilizando el decapante. Esto seguramente significaría tener que aplicar el decapante varias veces. 2, 3, 4 veces, las veces que sean necesarias, hasta conseguir levantar por completo todas las capas de barniz que lleva. Suele llevar bastante. Nosotros, por ejemplo, lo veréis luego cuando barnicemos, daremos unas 7-8 manos de barniz. Esta mesa, pues seguramente cuando la han fabricado, pues también le dieron muchas manos de barniz, entonces no es de extrañar que con una única aplicación de decapante sea imposible levantar todas esas capas. Para lijar vamos a utilizar 3 granos de lija. Empezamos por un grano grueso, un grano de 80 que nos va a permitir levantar varias capas de barniz a la vez. Luego pasemos a una de 120 que va a eliminar los restos y va a empezar a alisar la superficie. Y terminamos con una lija de 180 que es la que nos va a garantizar tener un acabado muy liso y muy suave.
Y así se ve la tapa de la mesa una vez hemos terminado de lijar con la lija de grano fino, o sea, con la lija de 180. Pasemos a continuación con un trapo húmedo muy escurrido. Esto sirve, por un lado, eliminar los restos de polvo que hayan quedado del lijado, porque pese a que utilizamos un sistema de lijado con aspiración, siempre queda algo de polvo sobre la superficie. Y por otro lado, también nos permite ver el tono natural de la madera. Para saber qué tono va a tener la madera, hay que humedecerla ligeramente, porque el tono que vais a tener después de aplicar el barniz va a ser ese, no es el color que veis nada más lijar. Y con la madera limpia es momento de volver a protegerla. Vamos a empezar por aplicar un producto tapaporos, que lo que va a hacer es sellar el poro de la madera que ahora mismo se encuentra abierto. Esto la va a proteger, va a favorecer un buen acabado y por otro lado va a prevenir que aparezcan manchas de futuro. El tapaporos lo vamos a aplicar utilizando una brocha. Hace falta aplicar una capa uniforme sobre toda la superficie. Mientras se seca el tapaporos, recordar que es imprescindible respetar los tiempos de secado. Vamos a centrarnos en la parte inferior de la mesa. Ya os comenté que nuestros clientes tenían claro el acabado que querían. Para conseguirlo, vamos a aplicar una técnica un poco distinta a lo que solemos hacer habitualmente. Igualmente vamos a pintar, pero vamos a realizar un lavado de color. El lavado de color consiste en que se vea tanto partes pintadas como partes en madera. Esto lleva a que no podamos seguir con los pasos habituales de cualquier renovación, que sería aplicar imprimación. La imprimación por defecto o es blanca o es gris. Si aplicáramos imprimación en este caso, no conseguiríamos el acabado deseado. Entonces, como no queremos abdicar de aplicar previamente un producto que vaya a favorecer la durabilidad del acabado, lo que vamos a hacer es aplicar este producto que es un primer, se llama primer o sellador, es también de la marca Vintage Paint y nos sirve para preparar las superficies de madera, ya que luego tendrá un acabado totalmente incoloro. Se aplica exactamente de la misma forma que el tapaporos y también al igual que el tapaporos, una vez aplicado hay que esperar a que se seque muy bien antes de pasar a la siguiente etapa, que en este caso ya es pintar. Para pintar vamos a utilizar como habitualmente pintura la tiza de la marca Vintage Paint. Vamos a utilizar en esta ocasión el tono Black Velvet, o sea, vamos a pintar de negro. Vamos a aplicar, como ya dije, una técnica diferente, vamos a hacer un lavado de color. Esto consiste básicamente en que se vea por un lado pintado, por otro lado se vea la madera, pero sin decapar. Para conseguir este acabado es una técnica relativamente sencilla, aunque es verdad que necesita un poco de práctica. Vamos a utilizar una brocha, vamos a aplicar la pintura normalmente sobre la superficie. También, como siempre solemos tener a mano, un pulverizador con agua para que la pintura se esparza mejor y en este caso también nos sirve para ayudar a conseguir un buen acabado. Y aquí viene la novedad, vamos a necesitar un trapo. Entonces lo que se hace es vamos a pintar normalmente, dejamos que pasen unos pocos minutos, normalmente como podéis ver aquí en el lateral yo pinto todo el lateral. Una vez he terminado de pintar ese lateral, lo que hago es con el trapo pasar sobre la pintura y eliminar parte de esa pintura. No la voy a eliminar toda, voy a eliminar parte y así consigo tener zonas donde está pintado y zonas donde se ve la madera debajo. Cuanto más tiempo deje actuar la pintura, más se va a notar, menos se va a ver la madera de abajo. Al revés, si nada más acabar de pintar, yo automáticamente paso con el trapo por encima, me llevaré prácticamente toda la pintura.
Aún hay una otra situación que es en caso de que la pintura ya se haya secado mucho, no me guste y yo quiera eliminarla, lo que tengo que hacer es pulverizar otra vez un poquito con agua porque la pintura, mientras no esté protegida, cuando se humedece se puede remover. Doy 2 manos de pintura siguiendo exactamente los mismos pasos en las 2 manos. El efecto que queramos conseguir depende mucho del gusto personal. Podemos querer que se vea más o menos madera debajo. Si queremos que se vea más, solo tenemos que eliminar más pintura. Si por lo contrario queremos que se vea muy poquito, tenemos que pintar más. Como veis aquí, yo lo que quiero que resalten son las formas naturales. Quiero que destaquen estas patas tan bonitas que tiene la mesa, quiero que destaquen las zonas talladas, con lo cual ahí voy a eliminar más pintura y voy a dejar que se vea más la madera. Cuando por fin tengo el acabado que quiero tener, o sea, buena cobertura de negro y aparte unas zonas donde se vea bien la madera, es momento de proteger. Como habitualmente utilizaremos barniz, en este caso barniz incoloro con un acabado mate que vamos a aplicar utilizando una esponja. Se podría utilizar una brocha, en este caso un rodillo no es práctico porque como podéis ver prácticamente no tiene zonas lisas. Con el barniz seco es momento de pasar al acabado final. Vamos a dar los últimos detallitos que también van a ser los que van a marcar la diferencia. La mesa así está bonita, pero es verdad que pide algo más, así que vamos a hacer la combinación infalible, negro y dorado. Vamos a añadir unos toques de dorado en algunos puntos estratégicos que van a dar bastante más luminosidad y van a dar un toque de elegancia a la pieza. Vamos a utilizar, como habitualmente, oro rico, que es una pintura al alcohol, que es una pintura muy resistente y aparte que tiene un brillo dorado espectacular. La aplicamos con un pincelito y como digo, vamos a aplicarlo solo en pequeñas zonas para que destaquen, para darle un poco más de luminosidad, pero sin recargar demasiado. Una vez tenemos terminados todos los detalles dorados, damos una mano extra de barniz para terminar de proteger y podemos casi dar por concluida esta renovación. Solo nos falta un pequeño detallito, el cajón, que no sé si os habéis dado cuenta que hemos estado pintando todo alrededor del cajón, pero el fondo lo habíamos dejado en madera. Eso es porque lo vamos a forrar. Vamos a utilizar este papel
Es un papel además adhesivo y con él vamos a forrar el interior del cajón. Recordar que al tener por encima una parte de cristal se va a ver desde fuera. Y así es como se ve la mesa ya con el papel en el interior del cajón. Nos falta el último detalle y quizás uno de los más importantes también, que es terminar de proteger la tapa. Recordar que la hemos dejado solo con el tapaporos. Así que ahora lo que vamos a hacer es proteger con un barniz de poliuretano. Pasamos con una lija fina y a continuación pasamos a aplicar un barniz incoloro con un acabado mate, barniz de poliuretano. En total vamos a dar 7-8 manos de este barniz, respetando siempre tiempos de secado. Seca relativamente rápido, en torno a 1 hora, y entre mano y mano de barniz, imprescindible pasar con una lija muy finita. Puede ser una lija de 400, una lija de 500. Lo importante es siempre pasar con una lija para que no quede ninguna imperfección y cuando lleguemos al final tengamos un acabado muy liso y muy suave. Concluida la mesa, pasamos a centrarnos en la joya de este conjunto, que es la vitrina. El mueble lo habéis visto en la foto montado. Nosotros cuando lo hemos traído al taller ya venía parcialmente desmontado porque ya le habíamos quitado las puertas. Aquí lo que hacemos es quitarle los tiradores, los vamos a quitar con cuidado, los vamos a guardar porque vamos a reutilizarlos. Están en muy buenas condiciones y se los volveremos a poner. También hemos quitado los cristales, no lo hemos grabado, al igual que tampoco hemos grabado limpiando la vitrina, porque si no el vídeo se haría demasiado largo. Pero esos pasos que sepáis que también los hemos hecho, y a partir de aquí os voy a enseñar los otros pasos habituales. Con la vitrina completamente limpia, desmontada, pasamos lo primero con una lija de grano medio, lija de 120, en este caso lija de mano, pero para las superficies lisas nos podría valer la lijadora eléctrica. El objetivo es eliminar el brillo y crear algo de mordiente. El objetivo no es eliminar el acabado antiguo, ¿vale? Pero sí que la superficie deje de estar tan brillante. A continuación, eliminamos los restos de polvo del lijado utilizando un trapo y también utilizando alcohol de limpieza. Doble función, eliminamos restos de polvo y eliminamos también cualquier resto de suciedad que todavía pueda quedar sobre la superficie. Dejamos que se seque el alcohol, que eso es uno de los motivos por lo cual utilizamos alcohol y no otro producto, es porque se evapora muy rápido, entonces enseguida está seco y enseguida podemos pasar a la siguiente etapa, que en este caso sí es la imprimación. Los muebles van a ir juntos, pero veréis que el acabado no va a ser exactamente el mismo. En el caso de la vitrina queremos un acabado liso con un color uniforme. Para ello vamos a aplicar imprimación. La imprimación que solemos utilizar, que es la de la marca Vintage Paint, es blanca por defecto, pero como vamos a pintar en un color oscuro, lo que hacemos es añadirle unas gotas de pigmento negro para convertirla en una imprimación gris. Lo que hace esto es favorecer la cobertura de la pintura. Con esto pues seguramente necesitemos una mano menos de pintura de lo que se necesitaría si la imprimación fuera blanca. Pero que si queréis aplicar la imprimación blanca no hay ningún problema, se puede hacer perfectamente. Importante es eso, imprimar todo el mueble. Vamos a utilizar un rodillo porque va a ser más rápido. Para las zonas donde cueste más llegar se utilizará una brocha. A continuación hay que esperar a que seque muy bien, tener en cuenta que la imprimación suele tardar más en secar que el resto de productos, que la pintura y que los barnices. Así que la imprimación que utilicéis, leer bien las instrucciones para respetar ese tiempo de secado. Con la imprimación ya bien seca, es momento de pasar con una lija fina sobre toda la superficie. Esto, aunque no os lo enseñe en el vídeo, tenerlo claro que siempre hay que hacerlo, siempre hay que pasar con una lija entre mano y mano de lo que sea.
Una vez está hecho, pasamos con un trapito, eliminamos resto de polvo y la vitrina está lista para empezar a pintar. Vamos a seguir utilizando el tono negro, el tono Black Velvet, y en este caso sí vamos a utilizar el rodillo también para poder pintar. Brocha para las zonas que son irregulares y luego el rodillo para todas las zonas lisas. El rodillo que vamos a utilizar es este de Redesign with Prima. Nos gusta mucho porque, como podéis ver, es muy finito, no tiene borde, lo que significa que no nos va a dejar marca, y aparte el hecho de que sea tan fino en comparación con otro tipo de rodillos es que va a permitir ahorrar bastante pintura, porque no vamos a necesitar gastar tanta pintura solo para cargar el rodillo. Y con la primera mano de pintura completamente seca, paso con una lija de grano 500 sobre toda la superficie para garantizar que está completamente lisa, y ya paso a aplicar la segunda mano. Como podéis observar, tiene muy buena cobertura. Esto pasa gracias a la imprimación gris que hemos puesto debajo. Esto significa que con la segunda mano de pintura ya casi podríamos dar por concluida esta etapa. Aún así, vamos a hacer lo que solemos hacer habitualmente, que es dar una tercera mano con una mezcla de pintura y barniz al 50%. Esto garantiza una cobertura perfecta y aparte también va a potenciar lo que es la resistencia de la pintura y del barniz. Y al igual que hicimos con la mesa que hemos visto anteriormente, la vitrina le vamos a dar los mismos tipos de acabado y la misma protección. Le vamos a empezar por aplicar una mano más de barniz incoloro y le vamos a dar los detalles en dorado al igual que lleva la mesa. Van a ser pequeños detallitos. Uno de ellos era requisito del cliente que fuera en la divisoria entre la parte inferior y la parte superior de la vitrina, y aparte nosotros añadimos otros pequeños detallitos más que creíamos que le iban a quedar bien. El fondo de la vitrina obviamente llevará el mismo papel pintado que habéis visto en el interior del cajón de la mesa. El papel con este estampado tropical en tonos negros y dorados que quedará fenomenal en todo el conjunto. Y como os comenté cuando empezamos con la vitrina, la idea es mantener los herrajes originales que están en muy buenas condiciones. Los hemos lavado, los hemos pulido, aún así todavía necesitan un poquito de brillo, no mucho, pero un poquito para que no se vean demasiado apagados en contraste con el dorado de la pintura al alcohol. Los volvemos a colocar en su sitio y la renovación está prácticamente concluida. Colocamos también las puertas y ya solo quedan pequeños detallitos.
Los últimos detallitos son básicamente pintar algún tornillo o algún clavo que se ve con un tono de metal distinto. También retocar las líneas que hemos pintado en dorado con la pintura al alcohol. Y por último y para finalizar, vamos a aplicar cera incolora a toda la pieza. Nos hemos planteado aplicar cera negra para potenciar el tono negro, pero el cliente prefería el acabado solo con la cera incolora. El único objetivo aquí es dar un ligero brillo, quedará con un efecto satinado muy bonito. La cera la aplicamos con una brocha, aplicamos una capa uniforme, pero sin exagerar, no hay que aplicar demasiada cantidad, ¿vale? Porque si no, luego se queda el pegote, igualmente hay que limpiarlo. Es importante que quede todo cubierto, pero no hay necesidad de poner demasiada cera. Dejamos que actúe, en este caso le hemos dejado una media hora aproximadamente, podría dejarse más tiempo. A continuación se pasa con un trapo suave para eliminar cualquier resto de cera, cualquier acumulación que haya pegado. Se podría pulir, pero no es nuestro objetivo. Aquí lo que queremos es únicamente conseguir el brillo ligeramente satinado que da la cera. No queremos sacar un alto brillo. Con esto damos por concluida la renovación de la vitrina. Nos falta por enseñaros el resto de muebles, que es el mueble de televisión y la mesa de comedor. Si lo hacemos, este vídeo se va a hacer demasiado largo, así que lo vamos a dejar para la semana que viene. Mientras tanto, sí os enseño el resultado final de estos dos muebles que hemos renovado hoy. Este es el resultado final de la mesa baja o de la mesa de sofá. Y este es el resultado final de la vitrina. Ha quedado espectacular. Somos plenamente conscientes que esto es un tipo de acabado que no le va a gustar a todo el mundo. No sé si os habéis fijado al principio que la decoración de nuestros clientes es una decoración bastante ecléctica, con lo cual estos muebles le van a ir ideales. Es obvio que en otro tipo de decoración pues seguramente no encajarían de la misma forma, pero creo que lo que es indudable es que esta combinación de negro con dorado es infalible, queda muy bien. Como habitualmente en la descripción del vídeo os dejamos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Vosotros si tenéis alguna sugerencia, alguna duda, nos lo preguntáis en los comentarios y ya de paso también nos decís qué os parece este tipo de acabado y cuál os gusta más, si el acabado de la vitrina en negro con un color sólido o si por lo contrario os gusta más el efecto que hemos dado a la mesa con este lavado de color. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros amigos, con vuestros familiares y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene, donde os vamos a enseñar el resto de muebles que todavía nos faltan de este conjunto de comedor. Os adelanto ya que la mesa ha quedado espectacular, así que no os lo podéis perder.